Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este martes de la sexta semana de Pascua, seguimos en la escucha, en la promesa del Espíritu y en la fuerza de la palabra que nos trae Jesús todos los días, en esta proclamación orante que hacemos. Vamos a tomar hoy el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículos del 5 al 11. Escuchemos la lectura del texto. No les dije esto desde el principio porque estaba yo con ustedes, pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Es que por haberles dicho esto están embargados de tristeza. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, precisamente. El enviado del Padre ha dejado el Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu de la verdad. A Él debemos recurrir para comprender todos los días cómo Dios nos habla. Él es el que nos da la capacidad de buscar la palabra, de escucharla en la proclamación y de bajarla de la mente al corazón. Por eso digámosle juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos comprender esta palabra en este día, para este martes de esta semana de Pascua. Caminando ya hacia la celebración de la Ascensión, comprendemos tus palabras a la luz de la fuerza, de la emoción y de la gracia que nos da el Santo Espíritu. Amén. Volvemos a mirar el texto, capítulo 16, versículos 5 al 11. ¿Cómo se torna la conversación que viene dándoles en la última cena, ya en los últimos momentos? ¿Qué les dice hoy? Les hace como una pregunta porque los nota ya como callados. ¿Cómo es las palabras que utiliza allí? Les habla algo de tristeza, pero les dice que es necesario. ¿Qué es necesario? Para que venga, ¿quién? ¿Quién lo envía? Y hay una referencia ahí puntual hoy que es el centro también de la palabra, y es este que llegará. ¿De qué va a convencer al mundo? Hay como una especie de juicio, como está planteado ahí como en tres momentos, y después vienen unas explicaciones. ¿Cuáles son las explicaciones de estas expresiones que él utiliza? Miremos los elementos, los detalles, todo, para que podamos hoy pasar de lo que dice objetivamente el texto a lo que me dice la palabra en este día. Sigue Jesús ya en el momento de explicar la venida del Paráclito. Ha prometido al Consolador, al Defensor, aquel que vendrá a ser el respaldo, aquel que continuará la presencia. El Hijo vuelve al Padre, el enviado del Padre ha cumplido su misión. Y eso es lo que les está dejando en el corazón. Es necesario que Él parta para que venga el Espíritu Santo que procede del Padre y del amor también del Hijo, que es el Espíritu de la verdad, y es el que les va a dar la fuerza de continuar la misión en la iglesia. Y entonces les recuerda, acuérdense ustedes que ya por allá Tomás le había hecho una pregunta, Pedro había también intervenido, y Judas Tadeo, pero ahora los nota como más callados, como en esta parte donde ya viene prometiéndoles el Espíritu,
Y entonces Él les dice, por haberles dicho eso están embargados de tristeza. Pero yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito. Pero si me voy, se los enviaré. Aquí aparece toda la obra de la Trinidad. El Padre envía al Hijo. El Hijo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se encarna, se prepara. Llegan 3 años de la vida pública. Habla, toca los corazones, interviene, hace obras por la salvación de todo integral del ser humano, porque esos son los milagros, no para llamar y hacer un show, sino para mostrar esta intervención de Dios que ha tomado, se ha metido en el tiempo, en la historia. Y viene el proceso que Juan llama la glorificación. Para el mundo sería como una derrota. Y esto los prepara en el corazón para los apóstoles, porque todo en esos días les dirá que será como una derrota y un fracaso. Y resulta que no, es el camino de la glorificación, porque la cruz es el camino de la victoria. Y es el paso para matar lo que en el ser humano lo ha separado de Dios, para que viva y resucite con Cristo a una vida de plenitud. Esa es la obra del Hijo. Y entonces prepara los corazones, porque después vendrá la fuerza del Espíritu, que es la que ustedes y yo nos estamos preparando. Ya vendrá en estos días el domingo la Ascensión, y en algunos lugares la celebran el jueves. Y ustedes y yo hoy comprendemos, pues a la luz del tiempo, esta claridad de cómo los preparaba para recibir el Espíritu, que lo había prometido en Juan como torrentes de agua viva. Una metáfora muy grande para invitarnos a nosotros también a comprender la fuerza de la presencia de Dios, que continúa en su iglesia con la fuerza del Espíritu. El Hijo ya ha cumplido su misión, se presenta en la Eucaristía, acompaña a su iglesia con la fuerza que ha dejado, que procede del Padre, y en el amor del Hijo, el Espíritu viene a renovarnos. Y deja claro en el segundo momento del Evangelio de hoy algo que es bueno comprender. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, se va a dar como una especie de juicio del mundo. El Hijo ya ha terminado su misión. Entonces va a quedar claro algo referente a un pecado, referente a un juicio, y algo referente a una condenación. Pecado, justicia y juicio. Ese es como el orden, lo llamo así en el orden que lo presenta. ¿Cuál es el pecado? Y más adelante lo explica. El pecado del mundo es, y de los presentes allí, es que no han creído en el Hijo de Dios, porque no creen en mí. Eso es el pecado. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Y es justo y clarísimo que después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, queda claro que es el enviado del Padre, y es justo. Y el Espíritu Santo se encargará de mostrar la verdad, que era verdaderamente el Hijo de Dios. Esto se refiere a esta justicia. Verdaderamente es el Hijo de Dios, que vuelve a la gloria que ha tenido desde el principio con el Padre. Que eso quede claro. Ese es el juicio que se hace. Y lo hace el Espíritu. Y los creyentes continúan con la fuerza de Jesús, la fuerza del Espíritu, que viene a mostrarle al mundo cómo aquel que murió y resucitó era verdaderamente el Hijo de Dios. Y en otras nos ha ajustado, es decir, nos ha presentado delante del Padre como una humanidad renovada, ajustada ya para que vivamos en la voluntad y en los criterios de Dios. Pero el juicio tiene que ver con que en verdad se ha demostrado que es el enviado y el Hijo del Padre. Y algo referente también a una justicia, y más bien a una condena. Y es mostrar cómo el príncipe de este mundo está juzgado o está condenado. Es decir, Jesús ha dado la victoria contra lo que supuestamente nos ha dado la muerte, y es el único poder que ha tenido el enemigo, y es como inducir al pecado. Pero resulta que ya está vencido. Entonces se ha hecho una condenación de la muerte y de aquel que instigó a la muerte al ser humano, y ya está vencido el maligno. Por eso dice
porque el príncipe de este mundo está juzgado. A ustedes y a mí nos debe dar una alegría esta palabra. Y tiene que quedar claro que la palabra de Dios muestra que el enviado de Dios es Jesucristo. Ha hecho lo que tenía que hacer. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Juan nos muestra que el llegar a la glorificación y dar la vida en la cruz es el camino para el retornar a la gloria del Padre. Porque los judíos le decían, bueno, entonces si es hijo de Dios, bájese de la cruz y no sé qué. Pero ellos no comprendían que el camino para volver al Padre era la victoria de la cruz, no la derrota. Y entonces quedaría claro un juicio para el mundo. Este es verdaderamente el Hijo de Dios y ha cumplido la voluntad del Padre y ha vencido al enemigo, el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué nos queda a ustedes y a mí hoy? La alegría de esta palabra, de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho la obra de la redención. En este caso, el Padre envía al Hijo, el Hijo nos ha redimido y el Espíritu continúa la presencia de Dios en la historia de la iglesia. Y es el que transforma los dones del pan y del vino y se hace presente a Jesús en la Eucaristía y es el que nos da la fuerza para enfrentarlo todo y es el que nos recuerda hoy que Satanás está vencido si ustedes y yo le decimos sí a Dios y es una victoria y es una fuerza comprender hoy cómo ustedes y yo con el tiempo tenemos la luz más clara de cómo Jesús los preparó, que era necesario que Él volviera al Padre para enviarles al Espíritu Santo. A ustedes y a mí se nos ha dado la gracia de recibirlo. ¿Cómo hoy entonces tenemos esta claridad de esta palabra? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo verdaderamente ustedes y yo hoy como que Jesús, como a los apóstoles nos invita a decirnos, bueno, ¿qué más preguntas en el corazón? ¿O por qué más bien no muestran esa convicción de lo que les estoy diciendo es algo necesario que pase? Tenía que Él pasar por la glorificación de la cruz para que viniera el Espíritu y envió el Espíritu. Y ustedes y yo lo hemos constatado. Y la iglesia lo sigue presentando a este Dios que está vivo en medio del tiempo y de la historia. Y está vencido aquel que siembra la maldad en los corazones. Está vencido para aquel que quiera decirle sí a Dios, porque ha sido vencido en la cruz. Allí ha quedado clavada toda aquella muerte que nos separaba de Dios. Que podamos tener hoy claridad en esto referente al pecado, a la justicia y a un juicio. Y es justo y claro decir Jesucristo es el Hijo de Dios. El pecado es que ustedes y yo no sigamos en Él. Porque los hebreos en esa época, los que lo crucificaron, pues no creyeron en Él. Aquí pudiera pasar que ustedes y yo creyendo en Él, pues la vida no nos respalde esa fe. Y entonces tengamos la claridad de que no podemos caer en la incredulidad. Ese es el pecado, incredulidad, el que llama hoy la palabra. Más bien, en fe creemos que Jesucristo es el justo Hijo de Dios que nos ha justificado delante de Él y que ha vencido a Satanás. Que nos quede esa síntesis para que tengamos la claridad y la fuerza y la alegría de vivir la palabra de Dios. No se entristezca nuestros corazones, nos podría decir Jesús, sus corazones. Todo lo que ha convenido para la salvación, aquí les dice, les conviene que yo me vaya. Todo lo que ha convenido para la salvación, Dios lo ha hecho. Es decir, y salvación es para que ustedes y yo, y esta generación, sea feliz y comprenda dónde está la verdadera felicidad. ¿Quién es el que verdaderamente le da la plenitud? ¿Quién es el que verdaderamente ha triunfado y ha vencido en la cruz? Porque la cruz no ha sido derrota. Esa es la fuerza del Espíritu. Lo vemos hoy en la primera lectura como San Pablo valientemente y Silas pues los encarcelan en Filipos y están en una situación difícil, pero en un terremoto entonces pueden salir, no salen y la situación es que el carcelero piensa que se van a volar y se va a matar, pero entonces Pablo le dice que no y el carcelero termina convirtiéndose y llevando a Pablo y a Silas y Dios va respaldando con la fuerza del Espíritu Santo los momentos donde llega la predicación de qué pasa de Asia a Europa. Y hemos visto esta fuerza y esta gracia de Dios. Entonces tengamos hoy esta claridad, permitamos esta presencia de Dios en nuestros corazones y que esta palabra venga y nos deje clara esta
conveniencia de la salvación que ya se ha dado y que sigue operante con la fuerza del Espíritu. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que viene a darnos fuerza, gracia, para sacarnos de la tristeza, del abatimiento, de los momentos que, como los apóstoles, tal vez a veces no te comprendemos y vemos cómo has tomado la condición humana. Y tu glorificación ha llegado a la cruz. Y en la cruz ha sido vencido Satanás. Y en el tiempo se ha confirmado justamente que tú eres el Hijo de Dios, el enviado. Y que no caigamos en el pecado de la incredulidad. Que hoy podamos creer, esperar y confiar, y con la fuerza del Espíritu seguir siendo aquellos enviados que dan testimonio en el mundo. Amén. ¿Cuál es la acción que nos da la palabra en esta noche? ¿A qué nos invita la palabra de Dios? ¿Cuál es la fuerza que nos presenta el Señor? Miremos todos los elementos para que los llevemos a la acción, en orden a la fe, en orden a esta fuerza de Dios en su Hijo, que nos ha dejado el Espíritu que procede del Padre. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.